Ya, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, listen. Sí, se ve listo. Ya. ¿Qué dice? Unidad 2. A ver si pueden leerlo, por favor. La carta. La carta. Ya. Recuerden que en la anterior clase habíamos visto qué es redacción, qué es correspondencia, ¿no es cierto? Ahora nos toca ver la unidad 2, que tiene que ver con la carta. Para empezar, ¿qué será la carta? ¿Qué entienden por carta ustedes? ¿Cómo definen la carta? A ver, para antes, por favor. Ya, antes. Un momentito, por favor. Un momentito. Para los nuevos, entiendo que hay unos 4 o 5 nuevos. Por si acaso, la participación en clases se toma en cuenta. Tiene puntaje, ¿ya? Así es que participen, por favor. Y también para los antiguos que no participan. Espero que en esta materia vayan participando. Su audio, por favor, su audio. Desactiven su audio. Entonces, por favor, participen porque eso tiene su puntaje. Y la persona, el estudiante o la estudiante que quiera participar, previamente me dice su nombre para que yo vaya tomando nota. ¿Está bien? Pregunto algo, me dicen su nombre, tomo nota y pueden contestar. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso, por favor. Tiene su puntaje la participación en clase. Bueno, volviendo a la pregunta. ¿Qué entienden por carta? Yo, profesora. Marlene. Ya, su nombre. Marlene. Jocelyn. Ya. Madeleine, luego Jocelyn. Ya, Madeleine, la escucho. Dice, la carta es un medio de comunicación escrita por un emisor y enviado por un receptor, o puede ser un texto de diferente para ocasiones para enviar un mensaje. Ya, Jocelyn, la escucho. Jocelyn. Yo dice Lourdes. Jocelyn se perdió. Ya, Lourdes. Es un medio de comunicación escrita de larga distancia, ¿puede ser? Comunicación escrita de larga distancia. Ya. Es un medio de comunicación escrita de larga distancia. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué será la carta? Es un medio de comunicación, Lisen, que se puede enviar a través de diferentes países o ciudades para que lo pueda leer el receptor, que sería el que lo recibe, ¿no? Ya, bien, Imanol. Bueno, la carta efectivamente es una comunicación escrita entre dos personas. ¿Ya? Sean estas, por ejemplo, cartas familiares, cartas amistosas, comerciales, etc. Siempre siempre en la carta intervienen un emisor y un receptor y un mensaje. ¿Ya? El emisor es el que escribe la carta, el receptor el que recibe la carta y el mensaje, la información que envía mediante la escritura el emisor al receptor. Entonces, repito, es un medio de comunicación escrita entre dos personas con una finalidad, con un objetivo. Bueno, a ver, avancemos. Pedimos la definición, objetivos e importancia. ¿Cuáles serán los objetivos para la redacción de una carta? ¿Cuáles son los objetivos, los motivos para que se escriba una carta?
Sería la Palabra, presentación. listen. Ya, A ver. Imanol, lo escucho, Imanol. Lo Ya, escucho. ya. La presentación, el destino, el lugar del país, la indicación de la residencia en la que se va a entregar la carta. Ya, eso sería, dice. Ya, eso lo que acabas de decir, Imanol, tiene que ver con el contenido de la carta, partes de la carta. Ya, el lugar, tratamiento, vocativo, destino, etc. Ya, ¿quién más quería participar? Yo para tratar de transmitir un sentimiento, Sus una nombres, por información, favor. dice Sus nombres, por favor. Jimena Claure. Le escucho, Jimena. Es para transmitir un sentimiento, una información. Ya, transmitir un sentimiento, una información. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Dice Madeleine. Le escucho, Madeleine. Dice, para redactar una carta lo necesario es tener un objetivo firme, tener destinado a quién uno va a enviar esa carta, a quién va dirigida, planear una estructura, utilizar una frase ya sea corta, revisar a donde, digamos, tenerlo escrito en un borrador y revisarlo bien para ya armarla bien esa carta, elaborarla bien. Ya. Eso sería. Ya, bien, Madeleine. Les he dicho hace un momento, los objetivos para la redacción de la carta son diversos. Por ejemplo, una carta familiar. ¿Cuál es el objetivo? Está destinado a un pariente. Por ejemplo, una tía, tío, primo, hermano, abuelo, sobrino, etc. Lo básico. Después puede ser una carta amistosa. A ver, ¿a quién irá dirigida una carta amistosa? A un amigo, listen. A los amigos, amigas. ¿Ya? Después las cartas comerciales. Esas son las cartas más formales, que van dirigidas o escritas entre instituciones. Eso tiene que ver netamente entre instituciones, la carta comercial. ¿Ya? Entonces, esos son los objetivos e importancia de la carta. Las cartas, tanto las cartas familiares como las amistosas, son coloquiales, un tanto informales. Es decir, que el emisor puede utilizar palabras sencillas, comunes. En cambio, ya una carta comercial, en el caso de ustedes, por ejemplo, ya cuando ejerzan su profesión de secretarias o secretarios, lo que deberán hacer es, como siempre les repito, tener amplio conocimiento de lenguaje. Ya donde en el lugar de trabajo les van a encargar, por ejemplo, que escriban una carta dirigida a una empresa, a una institución. Entonces ya lógicamente el lenguaje va a ser más formal. Ya ahí se requiere ya utilización de un lenguaje más formal, ya no palabras sencillas como en la carta familiar. Ya, entonces ese es el objetivo de la importancia de la carta. También en la carta, mediante la carta, por ejemplo, se puede determinar la personalidad, el grado de instrucción de una persona. Por ejemplo, el emisor recibe la carta, va leyendo y de repente encuentra incoherencias, ambigüedades, falta de ortografía en la carta, entonces ya se va dando cuenta qué clase de persona es la que ha escrito o el receptor, cuál es su grado de instrucción. Ya, entonces siempre les digo, deben ser cuidadosos al tiempo de redactar carta. Y lo básico, lo que deben saber es, repito, es lenguaje y ortografía. No queda otra que estudiar ortografía. ¿Ya? Y se puede solamente cuestión de lectura, leer. Estilos y puntuación. El estilo de la carta debe ser redactado de acuerdo al receptor. Como le decía hace un momento, si la carta va dirigida a una empresa o a una persona importante que ocupa un grado superior en una institución, entonces el lenguaje debe ser cuidadoso.
Ya utilizar palabras técnicas, pero no abusar de ellas. Evitar las redundancias. Y además también que tiene que ser entendible. Cuando digo entendible, lógicamente se debe evitar la ambigüedad. Ya saben qué es ambigüedad, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de ambigüedad. A ver, recordemos, ¿quién se acuerda qué es ambigüedad? A ver, ¿quién se acuerda en qué consiste la ambigüedad? ¿Nadie? Lourdes, Madeleine, Jocelyn, Xiomara, ¿qué es ambigüedad? Olvidaron del Dice, lenguaje. ambigüedad es la estructura. Madeleine, es Madeleine, producida por el orden de la estructura de un discurso. no, Madeleine, ¿qué es ambigüedad? A ver, recuerden de los ejemplos, el ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Se venden calzados para niños de cuero. Se venden calzados para niños de cuero. Esa es una ambigüedad. Eso es ambigüedad. Eso es ambigüedad, por eso. ¿Pero qué es la ambigüedad? Les di la La definición de ambigüedad ambigüedad. es cuando tiene doble sentido, digamos, una oración. Exacto. Es cuando una expresión da lugar a dos o más interpretaciones. En el ejemplo que les di, se vende calzados para niños de cuero. Da a entender que los niños son de cuero, ¿no es cierto? O que definitivamente los calzados son de cuero. Entonces, esas cosas, esos detalles deben evitarse en una carta, más aún cuando están dirigidas a personas de grado superior, por ejemplo, al gerente de una empresa, al responsable de recursos humanos. Entonces deben tener muchísimo cuidado al redactar una carta o al dirigirse a ese tipo de personas. Deben evitar las ambigüedades. En cambio, una carta familiar amistosa ya es comprensible, pero tampoco es aceptable. Claro que lo va a leer solamente su pariente o su amigo o su amiga, pero no por eso también van a escribir con ambigüedades, redundancias. Siempre deben tener cuidado al redactar una carta. ¿Ya? En cuanto a la puntuación, existen dos tipos de puntuación, la puntuación mixta y la puntuación abierta. En cuanto a la puntuación mixta, después del vocativo se suele escribir los dos puntos. ¿Qué es el vocativo? Por ejemplo, escriben a un pariente o a un amigo y dicen, por ejemplo, extrañado amigo, recordada amiga, querido amigo, querida amiga. Ese es el vocativo, el tratamiento que se da a la persona. ¿Ya? Después de eso, querido amigo, dos puntos. Y van empezando con la redacción de la carta. En cuanto a la puntuación abierta, en la puntuación abierta se eliminan los dos puntos. Ya no se escriben los dos puntos después del saludo o vocativo. También después de la despedida ya no se suele utilizar, por ejemplo, el punto aparte o punto final. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de puntuación, repito. Puntuación mixta y puntuación abierta. Estilos de la carta. Empezamos a hablar del estilo formal de la carta. Estilo formal. A ver, con sus palabras, ¿qué entienden por estilo formal? ¿Qué será el estilo formal de la carta? ¿O a quién irá dirigido ese tipo de carta utilizando el estilo formal? Dicen, yo, Tatiana, Tatiana, la escucho. esas cartas van, o sea, son enviados a unas oficinas públicas
o una amistad que no conoces todavía. Ya, O oficinas con quién, públicas, sí. Ya, ¿a quién? ¿O quién dice? sí. ¿Qué más dice Tatiana? Perdón. No, eso nomás dicen. Ya. El estilo formal, como su nombre lo dice, formal, o sea, más cuidadoso. Lógicamente, se escribe en asuntos oficiales o asuntos de negocio. Es una carta dirigida a una persona que no se conoce o con quien no se tiene amistad. Ya, es lo mismo que cuando estamos conversando, así de persona a persona, como se dice, cara a cara. Lógicamente, cuando están conversando con una persona que aún no conocen, no le van a tratar como, como un amigo, como si lo conocieran de tiempo, ¿no es cierto? Siempre van a tener cuidado en cuanto a su expresión, cuando recién están conociendo a una persona o no conocen a una persona. Les presentan a una persona, entonces siempre deben deben tener cuidado en cuanto a su expresión. Lo mismo pasa en la carta. Cuando va dirigida a una persona que aún no conocen o recién están conociendo, entonces la carta debe ser formal. Y más aún cuando va dirigida a personas que trabajan en empresas, instituciones, como hace un momento les dije, por ejemplo, a gerente de una empresa, gerente de banco, jefe de recursos humanos, etc. En esos casos se utiliza la carta formal, su nombre lo dice formal, o sea, carta más cuidadosa. Y esta carta es generalmente breve, es decir, que hay que irse al punto, sin mucho rodeo. Luego viene la carta coloquial o informal. ¿A quién irá dirigida la carta informal? ¿O a quiénes? A los amigos dicen, a una persona cercana de uno. ¿Su nombre? ¿No me dijo su nombre? Lourdes Avendaño. Lourdes. Ya, Ahí, efectivamente. La carta informal, ya les he dicho hace un momento, la carta informal va dirigida a amistades, familiares, por decir informal. Ya no es un tanto formal la carta. Ahí ya pueden expresarse no tan formalmente. Pueden utilizar palabras sencillas. ¿Ya? ¿Por qué es informal? Porque lógicamente la relación es de confianza. La relación que tienen entre familias o entre amigos es de confianza. No se van a dirigir a su familia, por ejemplo, a una mamá, utilizando palabras técnicas, ¿no es cierto? O a un amigo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver si me van a entender. Por ejemplo, están escribiendo a su madre, sea hombre o mujer. Y están escribiendo, le saludan, mami, espero que estés bien de salud, etc. Y dicen, te cuento que estoy en un proceso de hipotálamo debido a la segregación de dopamina. ¿Ha entendido alguien qué quiere decir eso? No. No, no entendí nada. Dicen, te cuento que estoy en un proceso de hipotálamo debido a la segregación de dopamina. Eso en dos palabras se lo puede decir lo mismo. Eso significa, en vez de expresar tanto, pueden decirlo, mami, te cuento que estoy enamorado o estoy enamorada. Eso han querido decir. Entonces, miren, tanta cosa que estoy seguro que sus madres no les van a entender esa expresión. Pudieron decir que están enamoradas o enamorados, dicen, estoy en proceso de hipotálamo, etc. ¿Ya? Entonces, en el estilo informal se debe utilizar siempre palabras sencillas. Estilo familiar. Este estilo familiar ya tiene que ver con el informal. Es un derivado del estilo informal.
el estilo extremadamente formal. ¿A quién creen ustedes que irá dirigida una carta extremadamente formal? Es decir, muy formal. Listen, yo, Tatiana, Escucho, Tatiana. esta carta puede ser dirigida a personas o sea, de oficina, ya sea directores, secretarios o directores de una institución. Ya. Eso dicen. Mayormente este estilo de extremadamente formal ya será esta carta entre mandatarios de Estado. Ya, es decir, entre un presidente de una nación con otro presidente, entre ministros de Estado, entre diputados, cancilleres, etc. Ahí ya el tipo de carta o el estilo debe ser extremadamente formal, palabras técnicas. Ya ahí, por ejemplo, no van a decir cómo estás, cómo te está yendo, o qué me cuentas. Eso ya es un estilo informal. Entonces, el estilo extremadamente formal debe ser muchísimo, o debe tener muchísimo más cuidado al redactar ese tipo de cartas. En cuanto a los estilos o a la forma que debe tener la carta, a ver, permítanme buscar por favor la diapositiva, enseguida se los comparto. Ya, se puede ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve. Dicen, Ya. En cuanto a los estilos, existen el estilo extremo, bloque y semibloque, es decir, la estructura de la carta, el formato de la carta. Eso también tiene que ver con estilo de la carta. Aparte del estilo formal, informal, extremadamente formal, etc., también el estilo tiene que ver con la estructura de la carta o el formato de la carta. ¿Ya? Dentro de esos están el estilo semibloque, extremo y bloque. El estilo extremo. En cuanto al estilo extremo, es cuando toda la redacción empieza o está alineada a la derecha, todo desde la derecha. Ya conocen su derecha, ¿no es cierto? Es decir, a la derecha de la hoja. Por ejemplo, Santa Cruz, 27 de mayo de 2021. Señor, ahí abajo ponen, supongamos, José Miguel, presente. Asunto, solicitud de trabajo. Y van redactando, pero todo empieza desde la derecha. ¿Ya? A propósito de esto, entre mañana y mañana les voy a enviar, o algunos ya tienen el texto. Si tienen el texto, ya pueden verlo ahí, el estilo bloque o el estilo extremo. Todo empieza alineado desde la derecha, pero de todas maneras yo les voy a enviar esto por Moodle, ya por la plataforma de Moodle, este modelo de carta del estilo
extremo, estilo bloque y semibloque. Ahora, el estilo bloque tiene las mismas características del extremo, solamente que la fecha va al centro de la hoja, solamente la fecha. Santa Cruz, 27 de mayo de 2021, al centro como título más o menos. Y luego desde la derecha todos los datos, señor o señora, etc. Ya. Y el estilo semibloque, la fecha y el vocativo van al medio. La fecha y el vocativo van al medio y luego lo demás desde la derecha. Todo es de la derecha. ¿Ya? Entonces, en cuanto a estos tres estilos o Dice estructuras, en la que dijo, estilo no lo semibloque, entendí. la fecha y el vocativo van siempre al medio de la hoja. Todo lo demás parte de la derecha. Ya, bueno, repito, los que tienen texto ya han podido ver esto, pero de todas los que aún no tienen, mañana les voy a enviar en fotos cómo son estos tres estilos. ¿Ya? Entonces recuerden, estilo bloque, todo a la derecha, todo alineado a la derecha. Fecha, tratamiento, vocativo, asunto, todo a la derecha. El estilo bloque, solamente la fecha al medio, después todo empieza de la derecha. El estilo semibloque, fecha y vocativo al medio. Seguimos.